Todavía puedo sentir el frío del mármol bajo mis pies, incluso ahora, meses después, aquí, en el Palacio Real de Astorga, rodeada de consejeros y nobles que me miran con una mezcla de recelo y curiosidad apenas disimulada. Mi mente se escapa. Se va ese día, no sé si fue martes o miércoles, allá en Pueblo Espino, cuando todo empezó de verdad. El día en que el Rey Bestia apareció en nuestro horizonte y mi mundo se volcó. La verdad es que no sabíamos qué hacer. Los estandartes negros, con su emblema cruel, batían al viento helado del norte como alas de buitres. Todo Pueblo Espino se había quedado en silencio, un silencio tan denso que casi se podía tocar. Recuerdo a las madres arrastrando a sus hijos dentro de casa, los comerciantes abandonando sus puestos como si el diablo en persona se acercara. Hasta los perros se escabullían en las sombras, como si pudieran oler el peligro que se cernía. Yo estaba en la puerta de mi pequeña casa con Luna, mi hija de 5 años, aferrada a mi falda. Un frío gélido se instaló en mi estómago, más helado que el viento. Sabía quién venía. Todos lo sabían. Carlos Sangre de Espina, el rey alfa de las tierras del norte, el señor de las bestias, el invencible. Su solo nombre hacía que los guerreros más curtidos se santiguaran y murmuraran oraciones. Hablaban de él con una mezcla de reverencia y un terror casi ancestral. Decían que había matado a su propio hermano en combate singular, que podía destrozar una manada enemiga entera sin siquiera transformarse, que prefería sentir cómo los huesos se quebraban bajo sus manos desnudas. Contaban que sus ojos estaban vacíos, que cualquier rastro de humanidad que alguna vez hubiera habido en él había sido arrancado la noche en que su primera pareja lo traicionó. Solo quedaba la rabia y una fría, calculada decisión. Yo había escuchado todas las historias, cada escalofriante detalle. Incluso había tratado a guerreros que habían servido bajo su mando, hombres con cicatrices de batallas ganadas bajo su liderazgo, que morirían por él sin dudarlo, aunque admitían que nunca le habían visto sonreír, ni reír, ni un solo gesto de calidez o piedad. Me daba escalofríos pensar en cómo una persona podía endurecerse tanto. Mamá, ¿por qué se esconde todo el mundo? La voz de Luna era brillante, llena de curiosidad más que de miedo. A sus 5 años, aún no había aprendido que algunas cosas en este mundo merecen ser temidas. Me arrodillé, mis manos de sanadora revisando automáticamente su cara en busca de signos de la fiebre que la había tenido a mal traer la semana anterior, encontrando solo mejillas sonrosadas y ojos claros. Vienen visitas muy importantes, mi amor. Tenemos que estar muy calladitas y ser muy respetuosas. ¿Entendido, Luna? Ella asintió solemnemente, pero yo podía ver las preguntas bailando en esos ojos tan inteligentes, los mismos ojos que David, su padre fallecido, había tenido, llenos de asombro y una curiosidad terca. Mi corazón se encogió. El convoy rodó por la plaza del pueblo con precisión militar. 50 guerreros montados con armaduras negras flanqueaban un enorme carruaje que parecía más una fortaleza móvil que un vehículo. Los caballos eran bestias de guerra enormes. Su aliento humeaba en el aire otoñal. Sus cascos golpeaban los adoquines como martillos. Cuando la puerta del carruaje se abrió, la temperatura pareció bajar 10 grados. Carlos Sangre de Espina salió, y yo me olvidé de cómo respirar. Era más alto de lo que había imaginado, más ancho, abrumador en su presencia física. Pero no era su tamaño lo que me dejó helada. Era la absoluta vacuidad de su rostro. Sus rasgos eran hermosos de una manera brutal, todo ángulos duros y bordes afilados, con una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula,
un recuerdo de alguna batalla lejana. Su cabello era oscuro como la medianoche, recogido en un nudo de guerrero, revelando orejas puntiagudas y los anillos en plata que lo marcaban como realeza. Sus ojos barrieron el pueblo con un desapego clínico, catalogando, evaluando, encontrando todo y a todos por debajo de su atención. Esos ojos eran grises, del color de las tormentas invernales, y completamente desprovistos de calidez. Vestía cuero negro y metal oscuro, armas atadas a cada superficie disponible. Un hombre vestido para la guerra, incluso en tiempos de paz. El anciano José, con visible esfuerzo, dio un paso adelante. Su cuerpo envejecido temblaba mientras hacía una profunda reverencia. Vuestra Majestad, Pueblo Espino se siente honrado con vuestra presencia. Hemos preparado el gran salón para vuestra delegación y os esperan refrescos. Carlos no respondió con palabras. Simplemente asintió una vez, un gesto tan mínimo que apenas calificaba como reconocimiento, y comenzó a caminar por la plaza. Sus guerreros se pusieron en formación a su alrededor, una pared móvil de letal eficiencia. Sabía que debía entrar, debía apartar a Luna de la ventana, debía hacerme invisible como todos los demás, pero me encontré observando, incapaz de apartar la mirada de este hombre que se movía por el mundo como la muerte misma, intocable e intocado. La inspección era pura formalidad. Este pueblo estaba en la frontera entre el territorio de Carlos y los Pactos del Este, una ubicación estratégica que requería una supervisión real periódica para asegurar la lealtad y evaluar las defensas. Debería haber sido algo rutinario, aburrido, el tipo de necesidad diplomática que los reyes delegaban a sus subordinados. Pero Carlos Sangre de Espina no confiaba en nadie, no dependía de nadie. Y así, venía él mismo a recorrer un pobre pueblo fronterizo y recordar a todos que lo veía todo, lo controlaba todo y no toleraría ninguna debilidad o traición. Entonces sucedió. Más tarde, me repetiría ese momento 1000 veces, preguntándome si podría haberlo evitado, si debería haber apretado más fuerte la mano de Luna, si debería haber cerrado la puerta. Pero en ese instante, todo se movió demasiado rápido. Luna vio las flores. El puesto del comerciante en el borde de la plaza había sido abandonado tan apresuradamente que las flores de otoño seguían exhibidas, brillantes salpicaduras de oro, púrpura y rojo contra las piedras grises. Para una niña de 5 años que amaba las cosas bonitas con una intensidad apasionada que solo los niños poseen, esas flores eran irresistibles. Se deslizó de mi falda antes de que yo pudiera reaccionar. Sus pequeños pies la llevaron a través de la plaza con la confianza intrépida de la inocencia. Luna, no. Mi voz salió como un susurro ahogado, demasiado bajo para ser oído, mi cuerpo paralizado por el horror mientras veía a mi hija corretear entre los guerreros armados. Todo se detuvo. 50 luchadores curtidos se llevaron la mano a las armas en perfecta sincronización, respondiendo a la amenaza percibida con reflejos entrenados. Carlos mismo se giró, su mano ya en la empuñadura de la enorme espada atada a su espalda, su cuerpo tenso para atacar. Y Luna, ajena al peligro, cogió una única flor silvestre del expositor, una cosa delicada con pétalos morados y un centro amarillo, y se giró con una sonrisa triunfante. Se encontró cara a cara con el rey Alfa. Mi corazón se paró. El mundo se redujo a un solo punto de enfoque. Mi hija de pie, a menos de 1 metro del hombre más peligroso de las tierras del norte, sosteniendo una flor y sonriéndole con absoluta confianza. El anciano José, con la cara pálida y las rodillas temblorosas, había creído que ese sería el final de Pueblo Espino.
Vio a la niña, esa Luna tan intrépida, deslizarse como una mariposa hacia las flores. Su corazón le dio un vuelco. Luego vio al rey, al mismísimo Carlos Sangre de Espina, girarse con una velocidad letal. Por un segundo, José creyó ver la muerte encarnada en sus ojos grises, pero entonces la niña, con esa inocencia que desarma, le tendió una flor, y Carlos se detuvo. José no podía creerlo. El rey no había parpadeado, pero por un instante el anciano juró haber visto algo en esos ojos grises, un reflejo tenue de sorpresa, de algo humano, enterrado muy, muy hondo. Se dijo a sí mismo que eran delirios de la vejez, del miedo, pero la imagen se le quedó grabada. Los guerreros estaban listos para agarrar a Luna, para apartarla, para castigar esta violación de protocolo con una eficiencia rápida y terrible. Pero Carlos levantó una mano en un gesto que los congeló a todos en su sitio. Sus ojos, esos ojos grises vacíos, se fijaron en la niña pequeña que lo miraba. «Hola», dijo Luna, porque le habían enseñado a ser educada con todo el mundo, incluso con extraños aterradores. «Esto lo cogí para ti. Es bonito, ¿verdad? Mi mamá dice que las cosas bonitas hacen feliz a la gente, y tú pareces necesitar ser feliz». El silencio que siguió fue absoluto. Ni una sola persona se movió, ni una sola respiración fue tomada. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Mi mente ya corría a través de escenarios desesperados, planeando cómo suplicar por la vida de mi hija, cómo ofrecerme en el lugar de Luna, cómo arreglar de alguna manera este error catastrófico. Carlos miró a la niña. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. Su rostro permaneció perfectamente en blanco. Esa aterradora vacuidad no daba ninguna pista de los pensamientos que se movían detrás de ella. Entonces, lentamente, con movimientos que parecían costarle un esfuerzo inmenso, se bajó a una rodilla. La armadura crujió, las armas se movieron, y Carlos Sangre de Espina, el señor Bestia, el hombre que no había mostrado piedad ni amabilidad en más de una década, extendió su mano y aceptó la flor. Sus dedos, cicatrizados y callosos por una vida de violencia, se cerraron cuidadosamente alrededor del delicado tallo. Luna le sonrió, completamente encantada con su aceptación, y luego hizo algo que hizo que mi mundo se inclinara de lado. Extendió la mano y palmeó la mejilla cicatrizada de Carlos con su pequeña mano. «¿Ves? Ahora estás sonriendo. Sabía que la flor funcionaría». Se equivocó. Él no estaba sonriendo. Su rostro no había cambiado en absoluto, pero algo en sus ojos se había movido. Una pequeña grieta infinitesimal apareció en esa pared de hielo. Y por un instante, Carlos Sangre de Espina pareció perdido. «Luna Prado Blanco, ven aquí ahora mismo». Encontré mi voz, encontré mis piernas, encontré el coraje para moverme a pesar del terror que me congelaba la sangre. Crucé la plaza con pasos medidos, mi entrenamiento de sanadora manteniendo mis movimientos tranquilos y no amenazantes, aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. «Vuestra Majestad, por favor, perdone a mi hija. Es muy joven y no entiende el protocolo. La culpa es totalmente mía por no mantener una supervisión adecuada». Alcancé a Luna y la aparté suavemente, colocándome entre mi hija y el rey Alfa, un escudo ridículamente inadecuado, pero la única protección que podía ofrecer. Carlos se puso de pie, aún sosteniendo la flor. Sus ojos se movieron de Luna a mí con la misma evaluación clínica. De cerca pude ver los detalles que la distancia había ocultado. La red de cicatrices que cubrían sus manos y antebrazos. La forma en que su mandíbula estaba tensa permanentemente. El control absoluto que mantenía sobre cada microexpresión, cada respiración, cada movimiento.
No era solo peligroso, era peligroso y estaba completamente solo, envuelto en tantas capas de armadura que me pregunté si quedaba algo dentro que valiera la pena proteger. Tu nombre. Su voz era exactamente lo que esperaba, profunda, áspera, con el peso del mando que esperaba obediencia instantánea. María Prado Blanco, Vuestra Majestad, soy la sanadora del pueblo. Esta es mi hija Luna. De nuevo, por favor, acepte mis más profundas disculpas. Bajé la cabeza, tratando de ignorar la forma en que Luna se asomaba por detrás de mi falda, todavía sonriendo al hombre aterrador que sostenía su flor. Una sanadora. Los ojos de Carlos se agudizaron con interés, la primera reacción genuina que le había visto. Los informes mencionaban que Pueblo Espino había adquirido recientemente servicios médicos. ¿Tus credenciales? No era una pregunta. Yo mantuve la cabeza agachada mientras respondía. Entrené en la Academia del Río durante 6 años, Vuestra Majestad. Completé aprendizajes en medicina de campo y cuidado de traumatismos. He estado practicando durante 9 años, los 2 últimos aquí en Pueblo Espino, después de la muerte de mi pareja en las guerras fronterizas. Sentí, más que vi, cómo su atención se intensificaba, como si estuviera demasiado cerca de un fuego. Guerras fronterizas. ¿Qué conflicto? La masacre de la Cumbre Plateada, Vuestra Majestad. Mi pareja, David, sirvió en el 7º Batallón bajo el comandante Ramón. Cayó defendiendo la cresta oriental. Las palabras todavía dolían, incluso 2 años después. Pero yo había aprendido a pronunciarlas sin que se me quebrara la voz. Carlos permaneció en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz no se había suavizado exactamente, pero algo en su tono había cambiado. Se había vuelto casi pensativo. El 7º Batallón mantuvo esa cresta durante 6 horas contra un número abrumador. Salvaron 300 vidas con su sacrificio. Tu pareja murió con honor. No era consuelo, no era simpatía, nada tan humano como la compasión, pero era reconocimiento, un reconocimiento de un rey que conocía cada batalla, cada pérdida, cada sacrificio hecho en su nombre. Sentí que se me apretaba la garganta por una emoción inesperada. Gracias, Vuestra Majestad. Carlos miró la flor que aún sostenía con cuidado en su mano cicatrizada, luego de nuevo a Luna, que lo observaba con fascinación en lugar de miedo. Ella no sabe que debe tenerme miedo. Era una afirmación, no una pregunta, pero yo respondí de todos modos. Luna ve lo bueno en todos, Vuestra Majestad. Es tanto su mayor don como mi mayor preocupación. Algo pasó por el rostro de Carlos, demasiado rápido para identificarlo. Se fue antes de que pudiera estar segura de haberlo visto. Se volvió hacia su segundo al mando, un guerrero macizo con barba trenzada y ojos calculadores. Extenderemos nuestra estancia en Pueblo Espino 3 días. Quiero informes completos sobre las defensas del pueblo, las líneas de suministro y la moral civil. Establezcan un perímetro y roten el horario de guardia. El guerrero, claramente acostumbrado a los cambios repentinos de planes, simplemente asintió y comenzó a ladrar órdenes. Todo el convoy entró en acción con una eficiencia impresionante, transformándose de una fuerza móvil a una ocupación en cuestión de minutos. Carlos volvió a mirarme y esta vez me obligué a mantener su mirada, a no apartar los ojos de esa mirada de tormenta invernal. Requeriré los servicios de la sanadora durante nuestra estancia. Preséntate en el gran salón al atardecer para una sesión informativa. Era una orden, no una petición, y mi mente corrió con las implicaciones. Ser convocada por el rey Alfa podía significar desde una necesidad médica genuina
hasta un castigo por la violación de protocolo de Luna, o algo más oscuro que no quería considerar. Pero solo había una respuesta posible. Por supuesto, Vuestra Majestad, allí estaré. Carlos asintió una vez, luego hizo algo que me conmocionó hasta la médula. Miró a Luna y con cuidado, deliberadamente, guardó la flor silvestre morada en un bolsillo de su armadura, justo sobre su corazón. Gracias por el regalo, pequeña. Es realmente bonito. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus guerreros se pusieron en formación a su alrededor, dejándome a mí parada en la plaza con mi hija y la cabeza llena de confusión. En el momento en que el rey estuvo fuera del alcance del oído, el pueblo estalló. Los vecinos se apresuraron, con la cara pálida por el alivio y la conmoción, todos hablando a la vez. María, ¿estás loca dejando que la niña se le acercara así? Pensé que estábamos todos muertos. De verdad lo pensé. ¿Lo viste? Se llevó la flor. El señor Bestia se llevó una flor de una niña. ¿Qué significa? ¿Por qué se queda? Esto no es normal. José, el anciano del pueblo, se abrió paso entre la multitud, su rostro curtido, marcado por la preocupación. María, te han convocado. Tenemos que prepararte adecuadamente. El rey Alfa no hace peticiones ociosas. Apenas los oía. Estaba mirando el lugar donde Carlos había estado, reviviendo el momento en que había guardado esa flor contra su corazón, el cuidado casi reverente con el que había manipulado algo tan frágil. Luna tiró de mi falda, devolviéndome la atención. Mamá me cae bien, tiene ojos tristes, pero por dentro es bueno, lo sé. Dicen que de boca de niños sale la verdad. Me preguntaba qué verdad había visto mi hija en los ojos vacíos del rey bestia que nadie más podía percibir. Esa noche me vestí con mis mejores túnicas de sanadora, de simple lana gris, con el bordado plateado que marcaba mi profesión, y me dirigí al gran salón como me habían ordenado. Mis manos estaban firmes a pesar de la ansiedad que se enroscaba en mi estómago. Fuera lo que el rey Alfa quisiera, lo enfrentaría con dignidad. El gran salón se había transformado. Lo que solía ser un modesto espacio de reunión para las celebraciones del pueblo, ahora parecía un centro de mando militar, con mapas extendidos sobre las mesas, guerreros en posición de firmes, y la inconfundible aura de poder controlado impregnando cada rincón. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa principal, todavía con su armadura, la flor morada ahora reposando en un pequeño vaso de agua junto a sus papeles. Levantó la vista cuando entré y me hizo un gesto hacia una silla frente a él. Siéntate. Me senté, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas en mi regazo. De cerca, con mejor luz, pude ver más detalles. Las finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir. La forma en que sus hombros cargaban la tensión como un peso físico. La respiración cuidadosamente controlada de alguien con dolor constante que había aprendido a ocultarlo. Revisé tus credenciales, dijo Carlos sin preámbulos. Tu formación es extensa y tu tasa de éxito en el tratamiento de lesiones en el campo de batalla es impresionante. Necesito esas habilidades. Hizo un gesto a uno de sus guerreros, que dio un paso adelante y colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. Dentro había informes médicos, docenas de ellos, detallando lesiones crónicas, curaciones parciales y manejo continuo del dolor para lo que parecían ser al menos 20 individuos. Estos son mis hombres, continuó Carlos, guerreros que han servido con distinción y ahora sufren por ese servicio. Los sanadores reales de la capital tratan las lesiones agudas lo suficientemente bien, pero carecen de creatividad para abordar las afecciones crónicas. Quiero una segunda opinión sobre cada caso.
Planes de tratamiento que se centren en la calidad de vida, no solo en mantenerlos funcionales para la batalla. No era lo que esperaba. Acerqué la carpeta, escaneando los informes con ojo de sanadora, viendo ya patrones y posibilidades. Vuestra Majestad, algunas de estas afecciones se beneficiarían de un tratamiento continuo en lugar de una consulta única. 3 días podrían no ser suficientes. Entonces extenderemos nuestra estancia. Carlos lo dijo como si mover un convoy real entero y alterar las agendas diplomáticas no fuera nada, un inconveniente menor. Fácilmente solucionable. El bienestar de mis hombres tiene prioridad sobre la política. Levanté la vista, sorprendida por la vehemencia en su voz, la primera emoción real que le había oído. Usted se preocupa profundamente por sus guerreros. Era una observación, no una pregunta, pero Carlos respondió de todos modos. Sangran por mí, mueren por mí. Lo menos que puedo hacer es asegurar que su sufrimiento no sea ignorado. Había algo crudo en esas palabras, una herida antigua que aún sangraba bajo la superficie. Lo reconocí porque yo misma lo había sentido. La culpa de sobrevivir cuando otros no lo habían hecho. El peso de ser responsable de vidas que no podían salvarse. Revisaré estos casos esta noche y prepararé evaluaciones preliminares para mañana por la noche, dije en voz baja. Pero debo advertir a vuestra majestad, no soy una hacedora de milagros. Algunas de estas lesiones son lo suficientemente graves como para que lo mejor que podamos esperar sea el manejo en lugar de la cura. No busco milagros, respondió Carlos. Busco honestidad, a alguien que me diga la verdad en lugar de lo que cree que quiero oír. Sus ojos grises se fijaron en los míos con una intensidad inesperada. ¿Puedes hacer eso, sanadora Prado Blanco? ¿Puedes ser honesta conmigo? Se sentía como una prueba, como si toda esta conversación tratara de algo más que un tratamiento médico. Pensé en las palabras de Luna, en los ojos tristes y la amabilidad oculta, en un hombre que había aceptado una flor de una niña cuando podría haberla aplastado sin esfuerzo. Sí, vuestra majestad, puedo ser honesta con usted. Algo en la expresión de Carlos cambió, una relajación fraccionada del control rígido que mantenía. Bien, entonces nos entendemos. Se puso de pie, claramente despidiéndome, pero luego se detuvo. ¿Tu hija está sana? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, vuestra majestad. Tuvo fiebre la semana pasada, pero se ha recuperado completamente. Asegúrate de que se mantenga sana, dijo Carlos. Y había algo en su voz que sonaba menos a una orden y más a una preocupación genuina. El mundo necesita más almas que puedan ver la belleza en las cosas pequeñas. Luego se dio la vuelta, volviendo su atención a los mapas y los informes, y entendí que estaba despedida. Recogí los expedientes médicos y me puse de pie, pero en la puerta no pude resistirme a mirar hacia atrás. Carlos estaba solo en la mesa, rodeado de guerreros que le servían, pero mantenían una distancia prudente, estudiando planes de batalla con la misma expresión vacía que usaba como armadura. La flor morada estaba en su vaso de agua, el único punto de color en un mar de negro y gris, absurdamente delicada contra las armas y los documentos de guerra. Salí del gran salón con más preguntas que respuestas, y la creciente certeza de que el señor Bestia no era del todo el monstruo que todos creían que era. Durante los siguientes 2 días, me sumergí en los casos médicos, trabajando hasta altas horas de la noche, revisando informes y desarrollando planes de tratamiento. Habilité una clínica temporal en la Casa de Curación del Pueblo, viendo a los guerreros de Carlos uno por uno, escuchando sus historias de batallas y lesiones, descubriendo que debajo de la temible reputación eran hombres que sufrían, esperaban
y se preocupaban como cualquier otro. Hablaban de su rey con respeto, rayando en la reverencia, pero también con una especie de triste aceptación, como si hubieran renunciado hace mucho tiempo a la esperanza de verlo ser algo más que el frío estratega que los lideraba. Él era diferente una vez, me dijo un veterano canoso, mientras examinaba una vieja lesión de hombro que nunca había sanado correctamente. Antes de la traición, antes de que su primera pareja resultara ser una espía que asesinó a la mitad de la corte, solía reír, solía creer en las cosas. Ahora simplemente existe, cumpliendo con las formalidades de gobernar sin vivir realmente. Archivé esa información, armando una imagen de un hombre roto por la confianza, destruido, que se había reconstruido a sí mismo en algo más duro y frío porque era la única manera de sobrevivir al dolor. A ver, que aquí tengo que parar un momento. Si alguien me hubiera contado esto hace unos meses, le habría dicho que se estaba volviendo loca. Loca de atar. Un rey lobo, el mismísimo señor bestia, pidiéndome mi opinión sobre úlceras y huesos rotos. ¿En serio? Y yo, una simple sanadora de pueblo, dando consejos al que decían que no confiaba en nadie. La vida es un guión que nadie en su sano juicio habría escrito. Me refiero, ¿quién se enamora del hombre más peligroso de las tierras del norte porque le pide una segunda opinión sobre el lumbago de sus guardias? Nadie. Y sin embargo, ahí estábamos, día tras día, yo en mi hospitalillo y él en el gran salón, ambos fingiendo que todo era sobre la medicina. Es gracioso, ¿verdad? O quizás terrifying. No sé. Volvamos a mi locura particular. Me veía con Carlos cada tarde, informándole de mis hallazgos y recomendaciones en reuniones, que se alargaban a medida que él hacía más preguntas, desafiaba mis conclusiones y parecía genuinamente interesado en mi razonamiento médico. Nunca desestimó mis ideas, nunca hizo uso de su rango para anular mi juicio, y lentamente me di cuenta de que me trataba como a una igual, como a alguien cuya experiencia respetaba. Era extraño, inesperado y extrañamente cómodo. A veces, por las noches, cuando Luna ya dormía y el silencio del nuevo hospitalillo me envolvía, pensaba en mi abuela. Ella siempre decía que uno no elige a quién amar, sino a quién se atreve a dejar entrar. Mi abuela, una mujer de manos ásperas y corazón enorme, me había enseñado la diferencia entre la fuerza bruta y la verdadera valentía. La fuerza bruta podía derribar montañas, pero la valentía real era abrirse a otra persona, arriesgarse a ser herido. Yo, que pensaba que ya lo había arriesgado todo con David, me daba cuenta de que apenas empezaba a entender el significado de la palabra y me aterraba. En la tercera noche, mientras terminaba de presentar mis últimos casos, Carlos se reclinó en su silla y me estudió con esos ojos calculadores. Me has impresionado, sanadora Prado Blanco. Tus planes de tratamiento son innovadores y prácticos. Mis hombres hablan muy bien de tu trato. Incliné la cabeza, aceptando el cumplido. Son buenos hombres, vuestra majestad. Merecen una atención de calidad. Lo merecen, asintió Carlos. Por eso te hago una oferta. Ven a la capital, sirve como jefa médica de la Guardia Real. Tendrías recursos más allá de lo que hay aquí, un personal a tu mando y un salario que aseguraría que a tu hija no le faltara de nada. La oferta era generosa, cambiante de vida, el tipo de oportunidad con la que los sanadores soñaban. Pero me encontré dudando, y los ojos de Carlos se agudizaron ante mi silencio. ¿Te niegas? No era del todo una pregunta, más bien una incredulidad de que alguien pudiera rechazar tal oferta. Estoy honrada, vuestra majestad, de verdad. Pero Luna finalmente se ha asentado aquí después de la agitación
de perder a su padre. Tiene amigos, estabilidad, una comunidad que la conoce y la ama. No puedo desorganizar su vida de nuevo. No tan pronto. Tomé aliento, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Y si soy completamente honesta, como vuestra majestad solicitó, no estoy segura de poder prosperar en la capital. No soy adecuada para la política de la corte o los juegos aristocráticos. Soy una simple sanadora que prefiere problemas directos con soluciones directas. Carlos permaneció en silencio por un largo momento, su expresión ilegible. Luego, para mi sorpresa, la esquina de su boca se contrajo. No fue del todo una sonrisa, sino el fantasma de el primer atisbo de calidez que le había visto. Ya eres terrible en la política de la corte. Cualquiera con sentido habría mentido y dicho que necesitaba tiempo para considerar, se habría dado espacio para negociar. En cambio, simplemente me dices que no y explicas por qué. Usted pidió honestidad, vuestra majestad, respondí, luchando contra mi propia necesidad de sonreír ante su observación. Le estoy dando lo que pidió. Esta vez definitivamente casi sonrió, un movimiento fraccionado que transformó sus rasgos duros en algo más suave, más humano. Así es. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el pueblo con las manos cruzadas a la espalda. ¿Qué pasaría si modificara la oferta? Te quedas aquí en Pueblo Espino. Continúas sirviendo a tu comunidad, pero atiendes a pacientes reales cuando requieran tu experiencia específica. Proporcionaría financiación para una clínica adecuada, suministros, un asistente si lo necesitas. A cambio, consultas sobre casos complejos y viajas a la capital cuando sea absolutamente necesario. Era un compromiso, y los Reyes Alfa no eran conocidos por hacer compromisos. Sentí que mi corazón latía más rápido con una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Eso sería aceptable, vuestra majestad. Más que aceptable. Carlos se volvió para mirarme, y esta vez no había forma de confundir la satisfacción en su expresión. Bien, haré que se redacten los contratos. Hizo una pausa, luego añadió en voz más baja. Tu hija me preguntó ayer si iba a ser su amigo. Mis ojos se abrieron de par en par. Luna se le acercó de nuevo. Vuestra Majestad, lo siento mucho. Le dije que no debía molestarle. No me molestó, interrumpió Carlos. Y había algo casi defensivo en su tono. Me trajo otra flor, una amarilla esta vez. Dijo que el amarillo significa felicidad y que quería que yo tuviera mucha. Metió la mano en su armadura y sacó una flor amarilla prensada, cuidadosamente conservada. Le dije que la amistad requiere tiempo y proximidad para desarrollarse, pero que no me opondría a la posibilidad. Miré a este temible rey sosteniendo una flor de niña como un tesoro preciado, y sentí que algo se movía en mi pecho. Alguna pared que había construido alrededor de mi propio corazón comenzaba a agrietarse. Luna tiene buenos instintos con la gente, vuestra majestad. ¿De verdad? Los ojos de Carlos se encontraron con los míos, y de repente el aire de la habitación se sintió cargado, pesado con algo que no podía nombrar. ¿Y qué te dicen tus instintos sobre mí, sanadora Prado Blanco? Era una pregunta peligrosa, cargada de implicaciones. Yo conocía la respuesta segura, la respuesta política, la respuesta inteligente que mantendría una distancia adecuada entre súbdita y soberano. Pero Carlos había pedido honestidad, la había recompensado cada vez que se la ofrecía. Y así le di la verdad en lugar de la seguridad. Mis instintos me dicen que usted es un hombre que ha sido herido tan profundamente que se blindó con hielo y acero para evitar que vuelva a suceder, que se preocupa más de lo que se permite mostrar,
que estás solo de una manera que no tiene nada que ver con estar físicamente solo y todo que ver con ser incapaz de confiar lo suficiente en alguien como para dejarlo acercarse. Y que en algún lugar, debajo de toda esa armadura y esa ira, todavía hay un hombre al que la amabilidad de una niña puede conmover y que conserva flores porque representan algo hermoso en un mundo que le ha mostrado principalmente fealdad. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Carlos me miró con una expresión que no pude leer, algo entre la conmoción, el dolor y el hambre. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Tú ves demasiado. Soy una sanadora, respondí en voz baja. Mi trabajo es ver lo que otros no ven. Carlos dio un paso hacia mí, luego se detuvo como si se recordara a sí mismo, recordando la distancia que debería existir entre un rey y una sanadora de pueblo. No soy un buen hombre, María. He hecho cosas terribles. He matado sin dudarlo, y he gobernado con mano de hierro porque cualquier cosa menos se interpreta como debilidad. La gente que se acerca a mí termina herida, muerta o destrozada. Sería prudente mantener una distancia profesional. Me estaba advirtiendo, empujándome, incluso cuando todo en su postura sugería lo contrario. Reconocí el autosabotaje de alguien que se cree indigno de una conexión, que aleja a la gente antes de que puedan irse por su cuenta. Lo había visto en pacientes traumatizados, en soldados que regresaban de la guerra cambiados. Y entonces tomé una decisión imprudente, probablemente tonta, que iba en contra de todos mis instintos de autopreservación. No le tengo miedo, vuestra majestad, dije en voz baja, y no creo que usted sea el monstruo que pretende ser. El control de Carlos se quebró por un momento. Vi una emoción cruda destellar en su rostro, anhelo y miedo, y una esperanza desesperada rápidamente enterrada bajo el hielo familiar. Deberías tener miedo, dijo, pero no había amenaza en su voz, solo tristeza. Todos los demás sí. Todos los demás no le han visto guardar la flor de una niña sobre su corazón, le repliqué. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais huido? ¿Habríais creído en el monstruo que quería ser? Todos los demás no saben que usted no duerme preocupado por el dolor crónico de sus guerreros. Todos los demás creen la máscara que lleva, pero yo he visto debajo de ella, y no voy a fingir que no lo he hecho. Allí estábamos, separados por 3 metros de suelo y un océano de decoro y protocolo, mirándonos mientras algo eléctrico e imposible se construía en el aire entre nosotros. Entonces Carlos negó con la cabeza, un movimiento brusco que pareció romper cualquier hechizo que había caído sobre nosotros. Me voy mañana al amanecer. Los contratos para tu consultoría se entregarán en una semana. Si necesitas algo, manda un mensaje a través de José. Mi gente se asegurará de que tengas los recursos que necesites. Era un despido, una retirada a la formalidad profesional, pero pude ver el costo en la rigidez de sus hombros. Vuestra Majestad, dije, haciéndole detenerse en la puerta. Gracias por la oportunidad, por su confianza y por aceptar las flores de luna. Significaron más para ella de lo que usted puede imaginar. Carlos no se giró. Significaron más para mí de lo que tú puedes imaginar. Luego se fue, dejándome sola en el gran salón, con el corazón desbocado y la inquietante comprensión de que estaba desarrollando sentimientos por un hombre que era completamente equivocado para mí en todos los sentidos posibles. El rey Alfa se marchó al amanecer como prometió. Su convoy abandonó Pueblo Espino con la misma precisión militar con la que había llegado, dejando atrás un pueblo lleno de chismorreo y especulación. Yo estaba en mi puerta y lo vi irse. Luna a mi lado, saludando con entusiasmo al lejano carruaje,
aunque no había forma de que Carlos pudiera verla. «Volverá, mamá», dijo Luna con la certeza absoluta que solo tienen los niños. «Lo sé». Le alboroté el pelo a mi hija y no dije nada porque no estaba nada segura de que su regreso fuera algo bueno, dada la peligrosa dirección que habían tomado mis pensamientos. Pero Luna tenía razón. 2 semanas después, llegó un mensajero con los contratos de consultoría, un considerable pago por adelantado y una nota personal con una escritura aguda y angular. La flor amarilla ha muerto a pesar de mis mejores esfuerzos por conservarla. La prescripción de felicidad de Luna parece requerir más que intervenciones botánicas. Regresaré en un mes para discutir un caso médico complejo que requiere su experiencia. Hasta entonces, que esté bien. C. Leí la nota 3 veces, mi mente de sanadora catalogando la importancia de cada elección de palabras, cada implicación. La había firmado solo con su inicial, una intimidad sutil que contradecía el tono formal. Había reconocido su incapacidad para preservar algo hermoso, una metáfora tan transparente que me dolía. Y regresaría, creando excusas para volver cuando ambos sabíamos que podría haber hecho que cualquier sanador del reino consultara los casos por correspondencia. Debería haberme preocupado. En cambio, me encontré contando los días. El mes pasó en un extraño estado de anticipación suspendida. Me sumergí en la construcción de la nueva clínica, utilizando los fondos reales para crear algo mucho más allá de lo que Pueblo Espino había poseído jamás. Contraté a una aprendiz, una joven brillante llamada Sofía, que mostró un verdadero talento. Traté el flujo constante de pacientes que venían no solo del pueblo, sino de los asentamientos circundantes, mi reputación creciendo con cada resultado exitoso. Y pensé en Carlos mucho más de lo que era prudente o apropiado, repasando conversaciones, analizando momentos, preguntándome qué significaba que un rey alfa preservara flores de una niña y escribiera notas crípticas a una sanadora viuda. Luna hablaba de él constantemente, tejiendo elaboradas historias sobre el rey triste que necesitaba amigos y flores para ser feliz. Recogía ramos regularmente, insistiendo en que tenían que mantenerlos frescos para cuando él regresara. No tuve el corazón para desanimarla, incluso mientras me preocupaba el apego que mi hija estaba formando hacia un hombre que podría desaparecer de nuestras vidas tan repentinamente como había entrado en ellas. Cuando Carlos finalmente regresó, fue sin fanfarria ni aviso previo. Yo estaba en la clínica, metida hasta los codos organizando armarios de suministros, cuando Sofía entró con los ojos muy abiertos. «Sanadora Prado Blanco, el rey Alfa está aquí. Solo él y 2 guardias. Pregunta por usted». Se me subió el corazón a la garganta. Me miré, cubierta de polvo y completamente impresentable, y por un momento consideré tomarme un tiempo para cambiarme antes de decidir que era ridículo. Si Carlos quería a la sanadora profesional, me encontraría tal como era, polvo y todo. Lo encontré en la pequeña sala de espera de la clínica, luciendo absurdamente grande en el espacio diseñado para gente corriente. Había renunciado a la armadura completa esta vez, vistiendo cuero oscuro y armas sencillas, con el cabello suelto sobre sus hombros. Parecía cansado. Noté con ojo de sanadora sombras bajo sus ojos que sugerían un sueño insuficiente. «Vuestra Majestad», dije, inclinando la cabeza, «es un placer inesperado». Los ojos de Carlos me recorrieron, catalogando el polvo y mi estado desaliñado con lo que pudo haber sido diversión. «Me disculpo por llegar sin previo aviso. Estaba por la zona y pensé que inspeccionaría la clínica personalmente para asegurarme de que la inversión de la corona se está utilizando adecuadamente.
Era una excusa transparente, y ambos lo sabíamos. Hice un gesto hacia el espacio que nos rodeaba. Como vuestra majestad puede ver, cada moneda se ha destinado a equipos y suministros. ¿Le gustaría un recorrido? Pasé la siguiente hora mostrándole la clínica, explicándole mis sistemas de organización, la sala de tratamiento que había montado, la pequeña sala de cirugía donde podía realizar procedimientos complejos. Carlos hizo preguntas inteligentes, desafió algunas de mis elecciones y finalmente asintió con aprobación. Has construido algo impresionante aquí. La inversión de la corona está claramente justificada. Estábamos en la sala de tratamiento principal, con la luz del sol entrando por las ventanas, cuando la voz de Luna resonó desde la entrada. Rey Carlos, regresaste. Antes de que pudiera detenerla, Luna entró corriendo, con un ramo de flores silvestres recién cogidas en sus pequeñas manos, su cara iluminada con pura alegría. Frenó en seco frente a Carlos y levantó las flores triunfalmente. Estas las cogí para ti. Mamá dijo que no debía suponer que vendrías, pero yo sabía que lo harías. ¿Estás contento de vernos? Carlos miró a la niña y vi cómo su expresión se transformaba. El hielo se derritió, reemplazado por algo tierno y casi asombrado. Se arrodilló, poniéndose a la altura de Luna, y aceptó las flores con la misma reverencia cuidadosa que había mostrado la primera vez. Estoy feliz de verte, pequeña. Son hermosas. ¿Las cogiste tú misma? Luna asintió vigorosamente. Mamá me ayudó a encontrar las más bonitas. Ella dijo que probablemente ves muchas flores elegantes en tu castillo, pero le dije, a ti te gustan más nuestras flores porque son de amigos. La afirmación quedó suspendida en el aire. La simple declaración de relación de una niña que conllevaba un enorme peso. Carlos permaneció en silencio por un momento. Luego dijo en voz baja, tienes razón. Estas flores son mucho más valiosas que cualquier cosa en mi castillo. Luna le sonrió y luego, con el afecto impulsivo de una niña de 5 años, rodeó el cuello de Carlos con sus brazos en un abrazo. Le vi congelarse, cada músculo se puso rígido. Sus ojos se abrieron de par en par con algo que parecía pánico. Por un momento terrible pensé que podría apartar a Luna, que podría reaccionar con la violencia que su reputación prometía. Pero entonces, lentamente, con cuidado, como si manejara algo infinitamente precioso y frágil, Carlos levantó los brazos y le devolvió el abrazo. Cerró los ojos, su respiración se entrecortó, y me di cuenta con un shock de que este podría ser el primer afecto genuino que el rey Alfa había recibido en años, quizás décadas. Cuando Luna finalmente lo soltó y salió corriendo a jugar en el pequeño jardín de la clínica, Carlos permaneció arrodillado en el suelo, mirándola con una expresión de tal vulnerabilidad que me sentí como una intrusa presenciando algo demasiado íntimo para ojos ajenos. Vuestra Majestad, dije en voz baja, y él se sobresaltó como si despertara de un sueño. Se puso de pie abruptamente, dándose la vuelta para recomponerse, pero no antes de que yo viera el brillo sospechosamente intenso en sus ojos. Perdóname, dijo ásperamente. Eso fue inapropiado. No debería haber permitido tanta familiaridad. No hay nada que perdonar, respondí. Luna tiene el don de ver lo que la gente necesita y darlo sin dudarlo. Ella sabía que usted necesitaba amabilidad. Carlos se volvió para mirarme y la emoción cruda en su expresión me robó el aliento. Lo que necesito es peligroso, María. Lo que necesito los pondría a ti y a Luna en riesgo. Debería irme, no debería haber venido. Pero no se movió. Se quedó allí, el conflicto escrito en cada línea de su rostro. Un hombre dividido entre el deseo y el deber, entre querer y merecer.
Tomé una decisión entonces, quizás la decisión más importante de mi vida. Reduje la distancia entre nosotros, lo suficiente como para sentir su calor, lo suficiente como para ver el plateado flexionar en sus ojos grises. Y si estamos dispuestas a aceptar ese riesgo, su respiración se cortó. No entiendes lo que estás diciendo. Entiendo perfectamente, dije, sorprendida por mi propia audacia. Entiendo que usted es un hombre complicado con un pasado oscuro y enemigos que usarían cualquier debilidad en su contra. Entiendo que preocuparme por usted es probablemente lo menos sensato que podría hacer. Pero también entiendo que mi hija ve algo en usted que vale la pena cuidar. Y Luna nunca se ha equivocado con la gente. Tampoco mi propio corazón. Y me dice que el señor Bestia es un mito, una máscara que usted lleva, y el verdadero Carlos es alguien a quien vale la pena conocer. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza, como si el concepto de que alguien lo eligiera a él, que eligiera arriesgarse a preocuparse por él, fuera tan extraño que no podía procesarlo. Maté a mi propio hermano, dijo, y sonó como una confesión arrancada de su alma. Me traicionó, trabajó con mi pareja para destruir todo lo que había construido, y lo maté con mis propias manos. Sentí cómo se le rompía el cuello, y no sentí nada, ni remordimiento, ni vacilación, nada. ¿Qué clase de monstruo me convierte eso? Extendí la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y coloqué mi mano sobre su corazón. Lo sentí latir contra mi palma. Sentí la respiración rápida que intentaba controlar. Sentí el temblor recorriendo su poderosa complexión. Le convierte en alguien que fue herido tan gravemente que cerró sus emociones para sobrevivir al dolor. Pero ya no es ese hombre, Carlos. Ese hombre no conservaría flores de niños. Ese hombre no perdería el sueño por el dolor crónico de sus guerreros. Ese hombre no estaría aquí, aterrado de hacerme daño, lo que significa que todavía tiene un corazón. Solo ha olvidado cómo escucharlo. Carlos cubrió mi mano con la suya, presionándola más fuerte contra su pecho, como si intentara demostrar algo a ambos. Si me permito preocuparme por ti, si me permito esperar algo más allá del deber y la supervivencia, y luego los pierdo a ustedes como perdí a todos los demás, destruirá lo poco que me queda. Su voz era apenas un susurro, cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. No puedo sobrevivir a ese tipo de pérdida de nuevo. Entonces no nos pierda, dije simplemente. Lucha por nosotras de la misma manera que lucha por su reino. Confíe en nosotras de la misma manera que confió en una niña con una flor. Denos la oportunidad de demostrarle que no todo el mundo le traicionará. Se quedaron allí, las manos presionadas entre ellos, los corazones latiendo en sincronización, equilibrados al filo de la navaja entre la posibilidad y la retirada. Entonces Carlos hizo algo que me conmocionó. Levantó su otra mano y suavemente, con reverencia, me tocó la cara, delineando la línea de mi mandíbula con dedos callosos que temblaban ligeramente. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser amable o tierno, o cualquiera de las cosas que mereces. Solo sé luchar, comandar y destruir. Volví mi cara hacia su palma, un gesto de confianza y aceptación. Entonces aprenda. Yo le enseñaré si me deja. Lo resolveremos juntos. El sonido que hizo fue mitad risa, mitad sollozo, un ruido roto, de un hombre que no se había permitido romperse delante de nadie durante años. O eres la mujer más valiente que he conocido, o la más tonta. Quizás ambas, respondí con una pequeña sonrisa. Las sanadoras aprenden a ser valientes ante situaciones imposibles.
El pulgar de Carlos rozó mi labio inferior, un toque ligero como una pluma que me envió electricidad por la columna. Sus ojos se oscurecieron con hambre y anhelo, y una esperanza aterrorizada. Si te beso ahora, no habrá vuelta atrás. Mi lobo te reconocerá como mía, y pasaré el resto de mi vida protegiéndote a ti y a Luna con todo lo que tengo. ¿Es eso lo que quieres? Porque necesito oírte decirlo. Necesito saber que entiendes lo que estás eligiendo. Se me cortó el aliento ante la intensidad de su voz, ante el poder apenas contenido que sentía irradiar de él. Este no era el frío señor Bestia tomando decisiones racionales. Este era un hombre al borde de reclamar a su pareja, su verdadera pareja, después de años de creer que tal cosa era imposible. Quiero esto, dije claramente, mirándole a los ojos sin pestañear. Te quiero a ti, Carlos, no al rey, no a la leyenda, sino al hombre que conserva flores y se preocupa por sus guerreros y es amable con mi hija. Te veo todo de ti y elijo esto. El beso, cuando llegó, no fue como esperaba. Había pensado que sería feroz, abrumador, el reclamo de un alfa poderoso. En cambio, fue dolorosamente tierno, desgarradoramente suave, como si Carlos temiera que me fuera a romper bajo su toque. Sus labios se movieron contra los míos con cuidado reverente, saboreando, aprendiendo. Una mano acunaba mi rostro mientras la otra se posaba en la parte baja de mi espalda, acercándome, pero aún manteniendo ese control cuidadoso. Me derretí en él. Mis propias manos encontraron su camino hacia su pecho, sintiendo su corazón latir furiosamente bajo mis palmas. La conexión profunda se estableció como algo físico, un hilo dorado de unión que nos unía, y jadeé contra su boca entre la abrumadora avalancha de emoción que la acompañaba. Sentí su soledad, su miedo, su desesperado anhelo de conexión, pero también su fuerza, su honor, su capacidad de devoción que había estado latente durante tanto tiempo. Y debajo de todo, sentí amor, crudo y nuevo, y aterrador en su intensidad. Un amor que quemaría su oscuridad o moriría en el intento. Carlos se echó hacia atrás, apoyando su frente contra la mía, su respiración agitada. Mía, gruñó, y ahí estaba su lobo en su voz, primitivo y posesivo. Mi compañera, mi corazón, mía para proteger y amar. Tuya, confirmé, sintiendo la verdad asentarse en mis huesos. Y tú eres mío, Carlos, mi compañero, mi corazón, mío para sanar y abrazar. Se quedaron allí en la sala de tratamiento, envueltos el uno en el otro, el vínculo vibrando entre ellos. Mientras, fuera de la ventana, Luna jugaba en el jardín, recogiendo más flores y tarareando una melodía alegre. Más tarde, tendrían que averiguar la política de un rey alfa tomando a una sanadora común como su compañera. Más tarde, tendrían que navegar los peligros y desafíos que inevitablemente vendrían. Más tarde, tendrían que explicarle a Luna que su amigo, el rey triste, iba a ser parte de su familia de una manera que cambiaría todo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. En ese momento, solo estábamos ellos dos personas rotas encontrando la plenitud el uno en el otro, dos almas solitarias finalmente volviendo a casa. La noticia se extendió por el reino como la pólvora, como siempre lo hacía en estos casos. El señor Bestia había encontrado su verdadera compañera, no una princesa o una dama noble como todos esperaban, sino una sanadora común de un pueblo fronterizo. La corte estaba escandalizada, la nobleza estaba horrorizada, y Carlos, por primera vez en su reinado, no le importaba ni un poco lo que nadie pensara. La reclamó públicamente en la antigua ceremonia de la luna llena ante testigos de cada manada de las tierras del norte,
declarándola su reina y a Luna su hija adoptiva. Llevaba la flor silvestre morada prendida en sus túnicas formales, un símbolo que confundía a todos excepto a quienes conocían la historia. Cuando los ancianos protestaron, cuando los asesores aconsejaron precaución, cuando los políticos intentaron negociar un emparejamiento más ventajoso, Carlos los silenció con una frialdad que recordó a todos por qué lo llamaban el señor Bestia. «Ella es mi compañera», dijo, y su voz llevaba la autoridad absoluta de un alfa que no toleraría ningún desafío. «Cualquiera que la falte al respeto, me falta el respeto a mí. Cualquiera que la amenace, me responderá a mí personalmente». ¿Estamos claros? Estaban muy claros. La transición de María a reina no fue fácil. La corte observaba cada uno de sus movimientos, esperando que fallara, que demostrara ser indigna de la corona. Pero no habían contado con la devoción absoluta de Carlos ni con mi propia fuerza tranquila. Me gané a la gente continuando mi trabajo de sanación, tratando a todos, desde el sirviente más humilde hasta el noble más alto, con la misma compasión y habilidad. Me gané a los guerreros recordando el nombre de cada uno de ellos y haciendo un seguimiento de sus planes de tratamiento. Me gané incluso a la nobleza escéptica, demostrando una aguda mente política y una falta de voluntad para ser intimidada por cualquiera. Y me gané el corazón de Carlos por completo simplemente siendo yo misma, aceptando toda su oscuridad y amándolo de todos modos, mostrándole que la confianza podía reconstruirse y el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Luna prosperó en el castillo, encantando a todos con su alegría inocente y su insistencia en llevar flores a todas las personas serias y gruñonas que claramente las necesitaban. Adoptó a los guerreros de Carlos como una colección de tíos, aprendió a montar a caballo con el jefe de establos y se declaró la princesa de la felicidad, un título que nadie tuvo el corazón de disputar. Carlos cambió de maneras sutiles y profundas, sonreía más, una sonrisa real que le llegaba a los ojos y transformaba sus rasgos duros. Se reía de las travesuras de Luna y de mis observaciones secas. Aprendió a mostrar afecto públicamente, a tomar mi mano durante las reuniones del consejo, a despeinar el cabello de Luna cuando me presentaba su flor diaria. El hielo no se derritió de una vez, sino lenta, gradualmente, como el invierno dando paso a la primavera. Hubo días difíciles, momentos en que el viejo trauma resurgía, cuando Carlos se apartaba porque la vulnerabilidad le aterrorizaba. Pero yo era paciente, lo acompañaba donde estaba, recordándole que la curación no era una línea recta, sino un viaje con contratiempos y progresos por igual. Y cada vez que tropezaba, yo estaba allí para atraparlo, para amarlo a través de ello, para demostrar que no iba a ir a ninguna parte. En nuestro primer aniversario, Carlos nos llevó a mí y a Luna de vuelta a Pueblo Espino, al pueblo donde una niña había ofrecido una flor a un monstruo, y todo había cambiado. Caminamos por la plaza donde nos habíamos conocido por primera vez, y Carlos se arrodilló frente a Luna, ahora de 6 años y aún más intrépida que antes. «Pequeña», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Hace un año me diste una flor y me dijiste que me haría feliz. Tenías razón. Esa flor me llevó a tu madre y tu madre me devolvió a la vida. Quiero darte algo a cambio». Abrió la caja, revelando un delicado collar de plata con un colgante en forma de flor silvestre, cada pétalo detallado con una cuidadosa artesanía. «Esto es para recordarte que tu amabilidad lo cambió todo, que ver lo bueno en la gente, incluso cuando ellos mismos lo han olvidado, es una clase de magia más poderosa que cualquier hechizo». Los ojos de Luna se abrieron de par en par con asombro. Tocó el colgante con dedos suaves, luego rodeó el cuello de Carlos con sus brazos.
Me encanta, papá. Gracias. El título hizo que a Carlos se le cortara el aliento. No lo habíamos discutido, no habíamos formalizado nada, pero Luna había decidido hacía meses que Carlos era su papá en todos los sentidos importantes. La abrazó fuerte, a esta niña que lo había salvado sin saber que tenía que hacerlo, y parpadeó para contener las lágrimas. Yo también te quiero, pequeña flor, más de lo que nunca sabrás. Los observé con mis propios ojos húmedos, mi corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Esta vida, esta vida imposible y hermosa que había comenzado con un encuentro casual y la amabilidad intrépida de una niña, era más de lo que nunca había soñado posible. Esa noche, en nuestras habitaciones privadas en el castillo, Carlos me atrajo a sus brazos y me abrazó fuerte. Gracias, me susurró en el pelo, por verme, por elegirme, por enseñarme que podía ser más que el monstruo que creía ser. Me aparté lo suficiente como para mirarle a los ojos, esos ojos grises que ya no eran fríos, sino cálidos de amor y satisfacción. Nunca fuiste un monstruo, Carlos. Solo eras un hombre que necesitaba que le recordaran que merecía ser feliz. Carlos me besó entonces, lenta, profunda y llena de promesas. Pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta al amarme. Lo sé, le respondí, sonriendo contra sus labios. Siempre lo supe. ¿Y hoy qué? Pues no lo sé del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, que esta vida, este amor inesperado, es la prueba de que incluso las historias más oscuras pueden tener destellos de luz. Otras veces, la sombra de su pasado, las miradas en la corte, la presión, me hacen dudar si realmente fue la decisión correcta, si no estoy condenándonos a todos a una vida de batallas constantes. Probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es realmente un final feliz, perfecto, sino un viaje, una serie de elecciones, de pequeños momentos de vulnerabilidad y coraje. Es complicada, es imperfecta, pero es nuestra. Y en algún lugar del castillo, cuidadosamente prensada y conservada en un lugar de honor, descansa una flor silvestre morada. El primer regalo de un rey solitario, el comienzo de todo lo que importa. Porque a veces los gestos más pequeños son los que tienen el poder más grande.